Extiendo un saludo a todas las personas que se encuentran en sala a este espacio que está dedicado al crecimiento empresarial, a la educación financiera y a la educación pues, en todo su esplendor en coherencia. Este espacio nace no solo con la necesidad de cultivar la inteligencia empresarial y la inteligencia emocional y financiera, todo lo que digamos desprende de lo que tiene que ver con los negocios y sobre todo la libre empresa y los negocios en el siglo XXI, sobre la profesión del network marketing, sino que nace también como un llamado de auxilio básicamente a lo que tiene que ver el grito de independencia empresarial, porque en ningún momento de la historia había sido tan necesario que, digamos, se celebrara tanto el emprendimiento en un momento donde la economía está generando un cambio bastante impresionante y es de imperativa necesidad y de gran importancia que las personas hoy en día entiendan cómo desarrollar negocios, en el siglo XXI. Podemos, claro que sí, pues, aventurarnos en un camino tradicional digamos, tortuoso, ¿no? O podemos hacerlo de una manera inteligente, apalancándonos en un modelo tan atractivo en la nueva economía como el network marketing y sobre todo con una compañía que genera un apalancamiento y sobre todo un apoyo financiero, logístico y con toda la parafernalia que requiere, como lo es Gano Excel, en esa industria del network marketing y los negocios en el siglo XXI. Nuestro espacio en la tarde de hoy tiene un tema de suma importancia y sobre todo que llega a tener, digamos, un gran sabor de interés, como lo es comprensión empresarial. Ese es el tema de la tarde de hoy. Tiene por sus agentes de escribir comprensión empresarial. Pues diría, no, claro, eso es como comprimir algo, no. Digamos que podemos hablar, o de pronto diría yo, si de pronto entiendo, comprensión empresarial, ¿no? Se nos hablaría de ese concepto de ver más allá, ¿no? Entonces, la comprensión empresarial en el mundo tradicional, o hablemos en el mundo general de los negocios, tiene que ser uno de los valores fundamentales, no uno de los valores fundamentales, sino uno de las premisas fundamentales en torno a lo que son los negocios. Entender qué es una empresa, qué es un ambiente empresarial y cómo moverme y de qué manera puedo yo desarrollar empresa. Y sobre todo hoy en día, porque pues, como lo dije ya antes, la economía hace un cambio brutal y pues dice Charles Darwin que las especies que sobreviven no son aquellas más fuertes ni más rápidas ni las más torbolas, sino los que mejor se adaptan. Entonces, la economía es así, es apasionante, es excitante y es completamente alusivo, es completamente que le gusta que digamos, la persona que es dueña de ella tenga la sagacidad de poder comprender el mundo empresarial. Entonces, ¿quién mejor para hablarnos sobre comprensión empresarial que nuestro invitado en la tarde de hoy a este espacio que ya prácticamente es institucional y que es un invitado de honor en esta tarde? Hablo nada más y nada menos que de nuestro gran amigo y empresario Willy Caicedo, que pues para quienes no lo conocen, quienes ya lo conocen, pues sabrán que Willy Caicedo no solo es un empresario de talla internacional, sino que además de ello es escritor, tiene una pasión fenomenal por los libros y además de ello la lectura, ¿no? Entonces, ese escritor ha escrito más de 14 obras literarias, todas edificadas al crecimiento del ser humano y al ser y a la evolución del pensamiento. También es conferencista y formador de líderes en las Américas. Entonces, pues, Willy, por favor, digamos, en esta tarde, con ese manantial de conocimiento, por favor, ilústranos sobre comprensión empresarial. Adelante. Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Gracias a Andrés, que hace anfitrión en esta ocasión desde algún lugar del mundo, del ciberespacio, más exactamente Villavicencio. Saludando también a José Manuel Gutiérrez Santa y a todos los socios, socias, invitados,
amigos, que tenemos como compromiso, un compromiso del deleite, porque los compromisos no pueden ser, digamos, tortuosos, no pueden ser de frustrantes, no pueden ser dolorosos, no pueden ser, ¿qué digo yo?, de sufrimiento. Los compromisos son parte, digamos, de lo que es todo ese comprender que necesitamos comprender de la vida. Es siempre para mí una satisfacción, porque mira uno hacia atrás un poco y uno se da cuenta de que todos estos tiempos, todos estos momentos que están aconteciendo fueron de alguna manera programados dentro de los códigos de la mente, y por eso pues obviamente nos encontramos en un espacio bastante satisfactorio en el cual podemos compartir, que es lo más importante, poder contribuir con alguna no sé, idea, sentimiento, pensamiento, en aras de mejorar la vida de los amigos, la vida de los amigos. A mí me gustan mucho los amigos, de verdad. Pues durante toda mi existencia, que ha sido una, he caminado haciendo amigos. Yo hago amigos de una manera, pues digo yo, muy fácil, porque pues entiendo de que las personas, de que los seres humanos son supremamente importantes, y para mí es una prioridad los seres humanos. Por eso en este hogar no hay animales, no hay eso que llaman mascotas, porque yo considero que el espacio que tengo como existencia en esta vida es para los seres humanos, ¿no? Y para mis amigos, para mis amigas, para mucha gente que la vida me ha permitido encontrarme en el camino, conocerles, y los que vienen, porque esto no para, esto es de hacer amigos constantemente. Entonces es muy satisfactorio poder hacer hincapié sobre eso, porque eso hace parte del comprender. Hay muchas cosas que no comprendemos, y lo más irónico es que creemos saberlas, ¿no? De lo que es del saber al comprender hay una distancia enorme, o también puede haber una distancia muy chica, porque nosotros caemos, como seres humanos, caemos en la falsa idea de saber. Y la falsa idea de alguna forma aplica para todo, porque si somos padres, creemos saber ser padres, mas no comprendemos qué es ser padres. O si somos hijos, creemos saber ser hijos, mas no entender qué es ser hijos. O si somos amigos, creemos saber ser amigos y no comprender qué es ser amigos. En este caso particular, creemos saber de un negocio, pero no comprender el negocio, que es algo bastante particular, ¿no? Y pues de lo que ocurre a diario surgen todos estos temas que vienen de alguna manera a colación a ayudarnos a esto que es comprender. Comprensión empresarial. Bueno, más allá de los conceptos de comprensión empresarial, debemos entender, o más bien es la comprensión de la vida, la comprensión de la vida, la comprensión de la vida. La vida tiene muchas preguntas, y de hecho han habido personas muy insignes que han hecho las preguntas. Recuerdo que en una ocasión el faraón le preguntó a Moisés, ¿qué es la vida? Mucho tiempo después, Herodes le pregunta a Jesús, ¿qué es la vida? Hoy nos podemos preguntar qué es la vida, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Alguno sabe qué es la vida? ¿O se ha puesto a preguntarse, o le ha caído la pregunta así de momento sobre qué es la vida? Porque es una pregunta muy importante, ¿verdad? Que es una pregunta sumamente importante, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos qué es la vida, vamos a comprender muchas cosas de la vida misma. Digamos, el hecho de que nosotros respiremos, el hecho de que vayamos y vengamos, no necesariamente dice que estamos viviendo, no necesariamente dice que tenemos
tenemos autonomía, no necesariamente dice que somos. Por eso hay unas preguntas que se han quedado como en el tintero, se han quejado en el cajón de la vida, y esas preguntas de alguna manera a veces como que no hay espacios para hacernos la pregunta, pero quizás es el punto más álgido y más importante quizás de todo nuestro proceso de vida, porque caemos en cuenta de hacernos la pregunta clave, y es la vida. Entonces, digamos que la vida es un espacio-tiempo, que consiste en nacer y en el transcurso de ese girar del tiempo morir. O sea, en eso se resume la vida, la que conocemos. O sea, que a veces no tenemos conciencia de que nacimos y de pronto la posibilidad de que muramos. Y eso hace parte de entender, digamos, de que del nacimiento tenemos que hacer una trayectoria hasta la muerte. Eso, la vida humana, desde el punto de vista, pues no sé, la ciencia que rige la vida es la biología, ¿no? La biología es una ciencia, aunque por esos días se ha querido meter la idea de la ideología. La ideología no es ciencia, no es ninguna asignatura desde el punto de vista científico. La biología sí. Y la biología establece que es la configuración molecular que mediante un gen desarrolla vida, ¿no? Al punto de reproducirse. Eso es la vida. Eso quizá muchas veces no lo entendemos. Cuando ya miramos nosotros el cuerpo humano, no alcanzamos a dimensionar lo complejo que es el cuerpo humano por dentro. O sea, que diga de alguna manera, quien diseñó este sistema de vida y quien diseñó los cuerpos, tanto animales como humanos y vegetales y de todas esas cosas que existen, pues evidentemente es un genio y merece toda la admiración, merece todo el respeto, ¿no? Pues para mí entiendo que es Dios y vivimos en un sistema judeocristiano. O sea, eso que se llama vida es lo que usted y yo tenemos. Es lo que todos los seres humanos y los seres vivos y las plantas y las cosas tienen como preexistencia. Eso tan importante quizá no lo entendemos. Entonces, por eso, más allá del tema empresarial, es la comprensión de la vida, porque aquí de alguna manera se reúne todo lo que nosotros somos y sobre lo que nosotros hacemos en ese espacio-tiempo, en el transcurso o en ese polo de nacer y morir. ¿Qué hacemos mientras nacemos y morimos? ¿Qué hacemos? Mucha gente hace muchas cosas, pues muchas cosas trombolas, porque simple y llanamente delega esa importancia de entender a las cosas ya de alguna manera previamente establecidas. Entonces nos encontramos con un mundo yendo a espaldas de lo que es la realidad como tal. Y entonces pues surgen todas las ideas y todas las preguntas al respecto de lo que nosotros somos como seres humanos. La importancia de saber que mediante el espacio y el tiempo existimos nosotros. ¿Qué hacemos con todo eso? Entonces, cuando nos damos cuenta que es solamente nacer y morir, entonces nos encontramos haciendo muchas cosas que de alguna manera como que no están en el papel, como que no están en la previa de ese nacer y morir, o eso que se denomina existencia. Entonces, mientras nacemos y morimos, tratamos de jugar, digamos, en la primera etapa, tratamos de aprender un poco en la segunda etapa, y en ese intermedio de segunda etapa intentamos trabajar. Y al final, pues de esa, digamos, tercera etapa, intentamos como de alguna manera entrar en esa parte, esa fase de jubileo, ¿no? De jubileo, donde decimos, ya jugué, ya aprendí, ya trabajé, ahora me relajo porque ya jubilé, ya entré a una etapa donde me aproximo a eso que llaman vejez,
esperar a que en algunos casos el cabello se ponga blanco y posteriormente morir. Esa es como básicamente lo que ocurre dentro de ese espacio-tiempo de lo que hacemos. Pero ocurre que mientras esas cosas van pasando, pues las cosas no son como quisiéramos que fueran, porque obviamente desconocemos cómo queremos que sean, cómo deberían ser, y por eso entre el saber y el comprender terminamos profundamente disparatados, literalmente disparatados, porque asumimos que sabemos algo. Y eso es básicamente lo que ocurre en esa fase académica donde nosotros nos podemos titular de muchas asignaturas, pero eso no nos faculta como personas comprensivas o comprendedoras de lo que es la vida. ¿Y qué es la vida? ¿No? Entonces, ya entre la parte imaginaria, entre la parte del alma, entre la parte espiritual, dentro de esa parte interna nuestra, la única misión o la única función de ese espacio-tiempo es ser felices, ser felices. De ahí que vuelve y entonces aparece otro interrogante. Entonces decimos, ¿estoy siendo feliz? ¿Estoy siendo feliz? Si soy feliz, entonces, perfecto. Si quiero de alguna manera ser feliz, entonces debo preguntarme qué me hace falta para ser feliz o con qué sería feliz. ¿Qué me llenaría, qué me generaría a mí en este momento una satisfacción plena? O eso que se llama la realización, según digamos, los orientales. Entonces, todas esas son preguntas importantes que tienen que ver con lo que hacemos diariamente, porque realmente cuando nosotros vemos la masa, a la humanidad como tal, la vemos corriendo hacia cosas que no le están generando una posibilidad de felicidad. Y es ahí cuando decimos, claro, estamos viviendo, pero no estamos entendiendo o no estamos comprendiendo por qué vivimos. O estamos trabajando, pero no estamos comprendiendo por qué trabajamos. ¿Por qué las cosas? No estamos comprendiendo muchas cosas. ¿Por qué soy yo? Hay una cosa importante dentro del espacio-tiempo, es la autonomía. Y es decir, ¿qué autonomía tengo yo en este espacio-tiempo que se llama vida, en esto que se llama sistema? ¿Qué autonomía tengo? Entonces vamos encontrando como las llaves, vamos encontrando como el sendero. A partir de esas preguntas vamos encontrando muchas cosas. Y de momento decimos, claro, entiendo que quiero ser autónomo, entiendo que quiero ser una persona que pueda disponer de ese espacio-tiempo pues para vivir. Entonces me encuentro en una encrucijada de que tengo muchas situaciones. Digamos, la mayoría de personas en ese espacio-tiempo, pues lo único que se les ocurre o se nos ocurre es crearnos problemas. Ustedes no se imaginan, en la medida que uno dialoga continuamente con las personas, cómo hay tanta gente con tantos problemas. Hay gente con problemas de todo tipo, en todas las edades y en todas las circunstancias. Hay gente que tiene un problema de pronto de que se le brota la cara. Un niño que en esa fase de la infancia a la pubertad empieza a aparecerle espinillas y todas esas cosas, y el niño se siente, o la niña se siente muy cómoda porque no quiere que eso le salga. Y eso es un gran problema. O sea, es un gran problema para ese tiempo, para ese espacio, para ese momento, para esa persona. Hay otras personas que tienen un problema y es que tienen de alguna manera el proceso, la fase del noviazgo y se encuentran con una situación en la cual se genera un problema porque no sabe si la engaña, si lo engaña, si lo quiere, si la quiere. Hay un problema en la fase ya marital en que hay muchas situaciones y hay un problema, otro problema mayor es que las personas tienen problemas debido a las deudas. Entonces decimos que dentro de esa fase espacio-tiempo hay algo que es importante entender y es lo que es la compensación, o sea, el equilibrio. Lo que descompensa la vida de un ser humano es básicamente cuando las cosas se cargan de un lado, es decir, cuando se descuida una parte
generalmente se le presta atención a una, y cuando se le presta atención a esa parte, entonces las otras se descuidan y por eso hay una descompensación. Entonces las personas que trabajan mucho terminan teniendo problemas porque no tienen tiempo para su casa, para los suyos. Las personas que dedican mucho tiempo a su casa, a los suyos, entonces tienden de alguna manera a descompensarse económicamente. Las personas que le dan mucha rienda suelta a sus placeres, como los viajes, los gastos, esos gusticos, entonces se van a descompensar económicamente. Entonces todo esto va generando una situación que va abrumando a la humanidad en problemas. Pero la humanidad como tal no sabe, o sea, sabe cómo crearse los problemas, pero no cómo salir de los problemas. Y por eso se van dando muchas situaciones donde la gente va muy ofuscada porque tiene demasiados problemas, pero cree que son únicos, que ese es uno de los errores de la mayoría de personas, es que consideran que lo que le está pasando es única exclusivamente a esa persona. Y ocurre que eso es algo genérico. ¿Por qué? Porque no comprendemos de alguna manera qué es la vida. No comprendemos cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel. No comprendemos, inclusive no comprendemos que hay una posibilidad de morir. Entonces, porque claro, si entendemos y somos conscientes de que hay una posibilidad de morir, entonces vamos a optimizar mayor el tiempo, vamos a optimizar mayor los recursos de la vida, porque no es lo mismo cuando uno está desprevenido de lo que puede pasar, que es la muerte, a cuando uno le dicen le queda una semana de vida, o 3 días, o un mes, o un año, porque la persona entra ya en otra dinámica, en otra fase, donde trata de aprovecharse al máximo. Entonces, como condición humana, vamos siempre como al ras, siempre como escaso, siempre como que nos falta un centavo para el peso. Y obviamente eso es no comprender la vida. Entonces, cuando no comprendemos la vida, no sabemos lo que tenemos como ventaja. Por eso buscamos muchas cosas y hacemos muchas cosas, y las personas se emplean, se salen de los empleos, montan negocios, se quiebran en los negocios, vuelven y se emplean y buscan a quien les adivine el futuro, buscan a quien les resuelva las cartas, quien les lea, no sé, el tabaco. ¿Por qué? Porque la persona va en una búsqueda, pero también pasa lo mismo. La persona no sabe, o sea, no comprende lo que busca. No comprende lo que busca, y sobre todo, ¿por qué busca lo que busca? Porque cuando uno no sabe lo que busca, generalmente se va a meter en un problema mayúsculo. O sea, va a salir de un problema y se va a meter en otro. Entonces, dentro de todas esas situaciones, hay algo bien particular. Y primero, partiendo de la importancia de la autonomía, usted debe colocar como algo específico dentro de su diario vivir, dentro de su expectativa existencial, la autonomía. Para ser autónomo, usted necesita tener tiempo, ¿no? Y ese tiempo representado en la economía que le genera un tiempo de calidad. Eso es sumamente importante, porque eso lo hace una persona, digamos, inteligente. Eso lo hace una persona inteligente. Entonces uno, dentro de todo ese devenir de la vida, uno va buscando cosas, como uno pegarle al perro, ¿no? Como uno darle al blanco, cómo uno acertar en la vida. Y la forma más práctica, digamos a mi juicio, y no estoy hablando de un juicio irresponsable, estoy hablando de un juicio concienzudo, porque obviamente uno dedica tiempo a conocer cosas, a buscar cosas, a investigar cosas, a entender el quid del asunto, sobre todo a comprender. Entonces aparece, digamos, una posibilidad de tener autonomía, una posibilidad de ser un ser humano, hombre o mujer digno. Existe la posibilidad de eso, y ocurre que es muy sencillo, es muy simple, ¿verdad? Que es muy simple, porque cuando nosotros miramos a nuestro interior y quizás ocultamos en el interior de otras personas, la mayoría de las personas quieren ser autónomas, la mayoría de personas quieren tener, es decir, disposición de su tiempo y que nadie les moleste la vida. Entonces uno dice, bueno, listo, vamos a buscar eso que nos satisfaga,
y que nos satisfaga a todos. Entonces decimos eureka, lo encontramos. Se llama tener obviamente un negocio, tener un negocio que es la parte más cercana a la autonomía. O sea, todo ser humano debe estar haciendo negocios, todo ser humano debe estar emprendiendo, todo ser humano debe tener en su mente la posibilidad de construirse una empresa. Eso debe estar en un ser humano porque es lo más práctico, porque ya entendemos qué es la vida. En esta tarde quizá ya tenemos una perspectiva mucho más amplia de qué es la vida. Y la vida evidentemente es que nacemos y morimos. No hay más nada que hacer. Nacer y morir. Entonces, mientras morimos, tenemos que pasarla bien. Mientras morimos, tenemos que saber qué es la felicidad, experimentar la felicidad, compartir la felicidad, procurar la felicidad de otros seres vivos. Eso es sumamente importante, porque a veces desde la situación de infelicidad, en algunos lugares de Colombia le dicen a una persona infeliz, cuando la persona es un poco avara, o un poco hambrienta, o un poco envidiosa, le dicen infeliz, ¿no? Es una figura despectiva, ofensiva, porque alguien le dice a otro infeliz. Entonces yo digo, no sería yo capaz de decir una persona infeliz, porque yo no sé si esa persona es feliz o no. O sea, es algo un poco, digamos, atrevido, pero se usa coloquialmente el concepto del infeliz. Pero lo que sí estoy claro es que debemos propender porque otras personas sean felices. Ahora, vivimos nosotros en ese mundo digamos, de escasez por las ideas. Todo esto es más que todo por las ideas, por la ideología de la escasez, y entonces se llega a argumentar de que la infelicidad nuestra, por decirlo de algún modo, obedece a la felicidad de otras personas. O sea, por causa de esas otras personas que son felices, nosotros somos infelices. Y ese es un error garrafal, es un error que no cabe, porque evidentemente está la posibilidad de felicidad para todos, como hay la posibilidad de prosperidad para todos, en todo el sentido de la palabra. Que de alguna manera una persona no es feliz es porque no comprende la vida. Que una persona no está en camino de la prosperidad es porque no comprende la vida. Y una de las cosas importantes es comprender. Entonces, la comprensión de la vida es esa misma comprensión empresarial, porque tengamos en cuenta que nosotros podemos tomar la vida como empresa o el negocio de la vida. Que eso nos lleve, que eso nos conduzca siempre a la realización. Es quizá el camino más satisfactorio que puede emprender un ser humano, y es el camino a la realización. Y cuando hablamos de realización, tenemos que tener en cuenta que lo más importante que tenemos nosotros es el tiempo. ¿Qué hacemos con el tiempo? Es materia, digamos, de comprensión. Porque tenemos desde luego un ideario que es el que está exhibido en el horizonte, y ese ideario es el que intentamos nosotros como seguir. Yo recuerdo que cuando llego yo a Bogotá, pues obviamente uno un poco así atlético y toda la cosa, entonces pues uno se ubica en los semáforos, y obviamente uno, pues independiente de que el semáforo se ponga en verde, pues cuando no hay carros uno pasa, porque pues no, de lo contrario uno sería como medio trombolo. Entonces, claro, yo tenía la costumbre de pasar, pero entonces empecé a darme cuenta de que había personas, sobre todo mayores, ya personas mayores, que no le prestaban atención al semáforo, sino a mí. O sea, que el impulso mío de cruzar la calle hacía que ellos también se aventaran a la calle, y pues claro, era un riesgo tremendo, ¿no? Porque pues obviamente iba a cargar yo con una culpa, pero era personas que no comprendían. Mire lo interesante de este asunto. Yo veo que el semáforo está en rojo, pero yo puedo pasar porque veo que pues, a mucha distancia viene un carro, es decir, un vehículo viene a mucha distancia, entonces yo alcanzo a pasar, pero eso que yo puedo hacer, quizá no lo puede hacer otra persona porque de pronto tiene mayor edad, entonces, y claro, la persona no alcanza a ver el tema por cuestión de reflejos, y el carro viene y la levanta. Entonces, ya de alguna manera, cada que voy a hacer esa jugada, me percibo de que no hayan personas
en algún riesgo, porque sobre todo en Bogotá, por ser una ciudad grande, la gente tiende de alguna manera a no mirar, en este caso, pues digamos, la señal de tránsito y los pormenores, ¿no? Y el posible riesgo, sino que si uno se manda, los otros también se mandan. Entonces, eso pues me hace comprender un poco de que la gente funciona así. O sea, nosotros vemos que todo el mundo se manda al trabajo todos los días a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, se manda al trabajo, entonces nosotros también nos mandamos al trabajo sin entender siquiera, sin comprender siquiera por qué se hace o para qué se hace o si eso tiene una resultante. Entonces, toda situación lo lleva a uno como dice, a preguntarse y a darse cuenta de que hay muchas cosas de las cuales no nos percatamos porque creyendo saber, no sabemos. O sea, creyendo saber, no comprendemos. Entonces, lo más importante en este caso es comprender. Y comprender por qué vivimos es muy importante. Comprender qué hacemos es muy importante. Comprender qué es lo mejor que debemos hacer es muy importante porque eso nos hace de alguna manera mucho más práctica la vida, mucho más práctica nuestra existencia. De ahí que en ese mismo orden, digo yo, los negocios, miro los negocios y ocurre el mismo patrón, el mismo fenómeno, sobre todo en el negocio que nosotros hacemos. La mayoría de las personas que están dentro del negocio, de alguna manera no lo comprenden, pero creen comprenderlo, y yo lo digo es por el comportamiento. Hay algo que se mide, en este caso se mide es lo que es la conducta y el comportamiento. Y entonces, claro, esto nos atañe a todos, porque tenemos que preguntarnos, ¿cómo me estoy comportando yo con mi negocio? ¿Cómo me estoy conduciendo yo con mi negocio? ¿Qué estoy proyectando yo con mi empresa? Que esa es parte clave. ¿Por qué? Porque obviamente, claro, uno en el imaginario, uno tiene de alguna manera, creo yo, unos ideales, unas metas. Entonces, claro, las metas no se cumplen, no se alcanzan si nosotros no damos los pasos pertinentes para que eso ocurra, ¿no? Entonces, ahora que hablaba de problemas, que es algo bastante particular dentro de esta modalidad de negocio, porque esta modalidad de negocio es justo para personas con problemas. Porque como decía en unos espacios anteriores, el bendito negocio no es específicamente un tema comercial, no es un tema específico de mercado, es un tema que va mucho más allá y quizá podríamos estar acertando en esta ocasión en explicar un poco o en exponer un poco de que es estrictamente de comprensión de la vida, porque como decía, nosotros nos metemos en problemas y eso obedece a una causa. O sea, lo que causa los problemas es una descompensación. Lo que quiere decir que el sistema que nosotros conocemos tradicionalmente, ese sistema en el cual le dicen a uno, estudie, saque buenas notas, consígase un empleo, buen empleo, consígase un buen empleo, entonces para que sea alguien en la vida, o sea, eso está mandado a recoger, porque no funciona. O sea, no funciona porque eso es lo que genera la descompensación. Una de las descompensaciones mayores es que justamente cuando la persona entra al mercado laboral es cuando se endeuda. Y ocurre que uno va creciendo escuchando trabaje para progresar. Entonces uno no comprende por qué, si uno trabaja, por qué tiene deudas. O sea, no comprende eso. Ahora, otra cosa que no se comprende de la figura del trabajo es por qué tengo que dejar yo mi hogar solo, digamos mis hijos solos, mi familia sola, por ir a trabajar. O sea, eso no tiene sentido. Es algo que no se comprende. Y aparte de eso, hago todo ese ejercicio y finalmente estoy sin dinero, ¿no? Porque digamos la persona que está trabajando, que está empleada, puede hacer el ejercicio más simple. Digamos, la persona coloca su mesada, es decir, lo que se gana, sea quincena, mensual, diario, lo que sea, lo que se gana. Entonces la persona coge en un papel y escribe, o sea, trata de distribuir eso que se gana en sus gastos. Y entonces la persona al final de esa operación se da cuenta que no le queda
absolutamente nada, que no le queda ni siquiera el 10% para pagarse a sí mismo. Entonces, claro, eso es precisamente mi no entender, o sea, mi no comprender, y ese mi no comprender va llevando a que la persona se acostumbre a pensar que eso es normal, y eso no es normal. Eso no es normal y eso no es justo, pero eso se da porque miramos de manera exógena el horizonte y decimos, hay gente que la está pasando peor, hay gente que está más jodida, hay gente que está más vaciada, y entonces empieza eso que se llama, esos pañitos como yo digo de pendejismo, porque no son agua tibia, sino pendejismo, diciendo, no, lo que pasa es que yo apenas estoy empezando y estoy practicando y tal, y entonces como si la vida fuera, no sé, cuando uno después de que ya practica, entonces le dice, venga, ahora sí viva de verdad. No, la vida es una sola y el tiempo, o sea, la cuenta regresiva empieza desde que nosotros nacemos. Empieza la cuenta regresiva y ya estamos listos, siempre estamos listos. Todas las mañanas, todas las tardes, todos los anocheceres, estamos listos para morir. Entonces, si uno se pregunta al día de hoy, entonces uno dice, hasta hoy, haciendo corte hasta el día de hoy, he actuado como un hombre feliz, he actuado como una mujer feliz, es decir, he actuado con autonomía hasta el día de hoy, o me hace falta, o estoy esperando a que me muerda la vaca. Entonces son situaciones que nos llevan desde luego a pensar profundamente si estamos entendiendo lo que estamos haciendo. Porque como decía, entonces, este modelo de negocio llega justamente para resolver. Y a este negocio debemos llegar emproblemados. Porque yo escucho personas que continuamente me dicen, es que tengo mucho, usted no se imagina cuántos problemas tengo. Yo tengo 17 años y tengo los 50,000 problemas. Mi hogar es un infierno. Usted no se imagina. Entonces la persona se hace a la idea que tiene que apagar ese infierno para poder tener cabeza, para poder proyectarse en la vida. Y ocurre que justamente en ese caos, de hecho, ese caos es señal de que la persona debe de determinarse a hacer algo importante con su vida, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, cuando empezamos a mirar desde el punto de vista de la comprensión, decimos, mire pues, lo ideal, porque cuando uno busca en la vida cosas ideales, las encuentra con toda certeza. Ideal, por ejemplo, como uno decir, venga, yo quiero ser una persona autónoma, ¿no? Yo quiero, primero, que no me toque madrugar a trabajarle a otro, eso es satisfactorio. Segundo, que no tenga yo que hacer trabajar a otro, eso me parece muy satisfactorio, eso lo quiere todo ser humano. Que tenga tiempo para estar haciendo lo que se le da, como se dice el chavo, la regalada gana, es muy satisfactorio. O sea, eso que es un ideal, el ideal de todos, entonces la persona por alguna extraña razón no caminan hacia ese ideal, porque digamos el modelo de negocio que nosotros desarrollamos, el modelo de empresa que desarrollamos cumple con todos esos ideales de una persona común, de una persona común y corriente en cualquier lugar del mundo, a cualquier edad, cualquier circunstancia, no importa, pero lo único que necesita es que respire. Porque realmente cuando hablamos de la realización de un ser humano consiste en que se eleve desde el punto donde se encuentra. Por eso nunca jamás podemos nosotros entrar en competencia con otro ser humano. ¿Por qué? Porque no sabe, como alguien dice, que nadie sabe con la sed que otro bebe. Entonces es partiendo desde nuestra situación. Y eso es muy importante porque aparece también dentro de la fase de la comprensión, porque a veces intentamos igualarnos. Con otros procesos de vida, con otras ideas, con otros estilos de vida, de comportamiento. Y eso es una tontería, porque no hay tal. Nosotros partimos, es decir, si a mí hoy me aparece una oportunidad, entonces esa es la señal de que algo me depara a mí la vida, el universo, para que a partir de hoy me haga responsable de mí mismo y me proyecte hacia adelante. No debo decir,
no, la verdad es que yo estoy muy joven y entonces yo voy a esperar que tenga más años. O decir, no, es que yo estoy muy avanzado, entonces ya para qué. Error, es en el momento. Eso tiene que ver con la comprensión de la vida. ¿Por qué? Porque quizás si uno la ha pasado, diríamos, un poco mal durante larga parte de la vida, pues entonces se merece que inclusive dentro del ejercicio del éxito, el merecimiento no aplica. Porque si hablamos del merecimiento, entonces nos estamos autodeterminando personas discapacitadas. Y para tener éxito es simplemente seguir unos principios. De hecho, pues para cualquier figura del juego, si nosotros no nos sabemos de las reglas del juego, pues no podemos tener la posibilidad de ganar. Y lo importante es si jugamos a ganar, si vamos a ganar, pues aprendámonos las reglas. Y eso tiene que ver con la comprensión de la vida, tiene que ver con la comprensión de la empresa, con la comprensión de un negocio, con la comprensión del emprendimiento. Entonces decimos, bueno, yo decidí por las mismas circunstancias, o más bien las circunstancias en parte decidieron por mí que debía emprender. Ahora bien, entiendo qué es emprender, comprendo qué representa emprender, comprendo verdaderamente qué representa emprender, entonces digo, no. O sea, estoy cometiendo una falta porque no estoy comprendiendo por qué emprender, o por qué emprendo, o qué es emprender. Quizás no estoy comprendiendo. Claro, si no estoy comprendiendo, tengan en cuenta algo que es supremamente particular, algo fundamental, y es que lo que no se comprende no se puede obtener. Lo que no se comprende no se puede obtener. Por eso hay una disyuntiva entre saber y comprender. Y esto les ayuda mucho a aclarar por qué mucha gente se atribuye el concepto de decir, yo ya sé de eso. Yo ya conozco de eso. Esa persona está cayendo, desde luego, en ese vacío, en ese abismo, de que cree saber algo que no comprende. Pues obviamente cuando iba creciendo, pues yo he sido un poco, como siempre he dicho, un poco curioso, y me ha gustado un poco como pensar un poquito o analizar las cosas, observar, ya lo he manifestado en muchos espacios. Entonces yo miraba los adultos, cómo se entusiasmaban cuando iban a trabajar, y a los menos adultos, en cierta manera, que se ilusionaban por ir a la escuela y graduarse y toda la cosa. Entonces, claro, cuando yo empiezo a mirar a los graduados, mire, si hay algo que está bien perdido en la vida, es un ser humano cuando se gradúa. Cuando uno se gradúa como profesional, es una cosa bastante compleja porque uno está muy perdido, o sea, literalmente uno está muy perdido, entonces uno cree que es, pero ocurre que no es. Y eso lo corrobora en la primera entrevista de trabajo, en la primera entrevista de empleo, corrobora esta tesis. ¿Por qué? Porque realmente uno no sabe ni cómo diseñar una hoja de vida, ni cómo presentarse ante una entrevista. Uno tiembla mucho, uno transpira mucho, a uno se le enredan las palabras, a uno, es decir, uno literalmente se vuelve un zombie, porque uno pierde la seguridad, o sea, uno se da cuenta que no tiene la autonomía. No tiene la autonomía. Entonces, eso dice mucho de uno, porque uno se supone, o al menos yo suponía, que uno iba y se hacía profesional y ya uno era un superdotado como ser humano. Pero cuando uno hace eso y se da cuenta que como que la vida no cambia en nada, como que la panorámica no cambia en nada, porque sobre todo cuando ustedes están en las grandes ciudades y ven los amaneceres, y en los amaneceres están los profesionales y los no profesionales en el mismo trancón. Entonces uno dice, eso es no comprender la vida. O sea, ¿qué diferencia hay entre la persona que es profesional y el que no es profesional?
De hecho, espacios donde el que no es profesional percibe un mayor ingreso que el profesional. Entonces uno dice, eso hay que pensarlo, eso hay que repensarlo, y eso se llama comprender. Se llama comprender, porque de hecho está mal direccionado, mal encauzado, que el profesional vaya a hacer una carrera y después termine como empleado. Eso no tiene sentido. Siempre, 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 de muy niño me percaté de que eso no tenía sentido, eso no iba para ningún lado. Entonces, en la medida que uno sigue como indagando, preguntándole a la vida, se da cuenta que eso obedece a la comprensión, a la comprensión. En este modelo de negocio se da el mismo fenómeno. Mire, tenemos el mejor de los negocios, el mejor de los negocios. No lo digo yo por un tema pasional, sino por un tema, digamos, cognitivo. Hoy día lo puedo decir inclusive por un tema científico. El mejor de todos los negocios, o la mejor de todas las empresas, la tiene usted. La mejor de todas las empresas la tengo yo. Entonces, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo nos conducimos cuando tenemos lo que todo ser humano quiere tener? Es una empresa propia, o sea, una empresa propia y no cualquier chuzo, ¿no? Para sentirse uno con el corazón lleno. Un negocio, una empresa propia, blindada por todos los flancos, blindada, porque es el negocio ideal, donde no hay quien robe, donde no hay quien demande, donde no hay quien acuse de maltrato, de explotación, donde no hay nada de esas cosas, no hay la posibilidad de hacer sindicato, no hay gastos fijos. Mire, no hay gastos fijos, no hay que rascarse la cabeza para contratar personal, no hay que hacer ninguna cosa de esas cosas que normalmente se hacen en los negocios tradicionales. Entonces, claro, entra uno en la situación de que no se comprende la empresa. O sea que necesitamos comprender la empresa. O sea, tenemos que comprender empresarialmente la cosa, porque dentro de las cosas que son bastante dinámicas es que a veces, inclusive con toda nuestra negligencia, la empresa da resultados. Y esta es la única empresa, o más bien el único modelo de negocios donde no hay posibilidad de quiebra. O sea, si alguien en algún momento se hizo la idea de que necesitaba una oportunidad para vivir de una manera digna, de una manera autónoma, en esa fase espacio-tiempo, esto es lo que nosotros tenemos. Y de lo que he visto, no hay más. Porque claro, hay personas, si ustedes miran el top 10 de los hombres más ricos del mundo, ellos tienen empresa, que eso es bastante importante. Pero la forma como ellos se ganan el dinero, que es bastante bien habida porque están ofreciendo un servicio, es en parte también bajo infraestructura, bajo, digamos, grandes inyecciones de capital. O sea, grandes inversiones. Y claro, una persona normalmente en su fase, digamos, de somnolencia, podría decir, yo quisiera ser un Bill Gates. Pero eso es no comprender el negocio que tiene. Es no comprender el modelo de negocio que tiene. Porque el modelo de negocio que tiene, si usted mira ese negocio que usted tiene, esa empresa que usted tiene, no le genera ningún problema. Y debería estarle generando problemas, pues para estar uno activo y tal, pero no genera ningún problema, porque es un negocio que resuelve problemas. O sea, no los genera. La economía tradicional genera problemas. Y la persona en el empleo tiene problemas, porque la persona cuando se gradúa y se emplea, vive feliz 15 días, o sea, vive satisfecho 15 días, porque eran los 15 días donde la estaba pasando muy mal. Pero
con el paso del tiempo, la persona, el imaginario del empleado es que está mirando los clasificados donde hay una mejor oferta. Donde hay una mejor oferta, que obviamente eso es falta de imaginación, porque a uno el ascenso como ser humano no le resuelve el problema. La mejora de salario a uno no le resuelve el problema. Uno tiene que atacar el problema de raíz, y es buscando la autonomía, en todo el sentido de la palabra, buscar la autonomía. Entonces, sobre eso es que uno debe como conducirse en la vida, en esa comprensión de la vida que le permita a uno decir, bueno, el futuro está en mis manos, depende de mí, porque a este modelo de negocio llega gente con muchos problemas, que digo yo que eso es maravilloso, porque es el espacio más sano para resolver problemas. Lo que ocurre con muchas personas es que llegan con un problema. Realmente el mayor de todos los problemas es por falta de actitud. O sea, la descompensación de un ser humano obedece a una falta de actitud. Y como seres humanos carecemos de actitud en muchos casos. Porque, como digo, un profesional no debía estar buscando trabajo, un profesional debía estar creándolo. O sea, un profesional debía estar creando, debía estar siendo solución, pero por falta de actitud el profesional decide buscar empleo. Entonces las personas llegan a este modelo porque llegan un poco despistadas, con problemas, en la medida que en este modelo de negocio, porque es algo que empieza a verse desde el principio en un ser humano, es que va mejorando su actitud. Y si ustedes se ponen a mirar, si ponen de alguna manera como una especie de termómetro actitudinal, se van dando cuenta que en la medida que la persona mejora la actitud, el negocio crece, el negocio avanza. Y todo se va despejando, las nubes y esas malas vibras, todo eso se va despejando porque la actitud es como esa medición que se da. Entonces, como en este modelo de negocio las personas llegan y como acá todo es de alguna manera edificación, es participación, es integración, entonces la persona se siente chévere, entonces la persona, a la medida que va mejorando la actitud, viene la prueba. Y es que alguien la invita, puede ser a otro negocio, puede ser a un empleo o puede ser a un ascenso. Entonces la persona olvida muy rápido y entonces se desconecta porque dice, no, esta es mi otra oportunidad, esta es mi gran oportunidad. Entonces la persona se desconecta de ese proceso. Y eso tiene que ver con la comprensión, porque realmente a este negocio llegamos dormidos, literalmente dormidos, pero dormidos. El negocio nos despierta, el negocio nos empodera, el negocio nos da autonomía, el negocio nos da confianza, el negocio nos da muchísimas cosas y entonces ocurre que de momento decimos, no, ya me están presentando una mejor oportunidad, el jefe quiere verse conmigo porque quiere hacerme un incremento, entonces ni bobo que fuera, ¿no? Pero emulando un poco las palabras del alquimista, le podría decir a la persona, vivirás feliz unos 30 días. Podrás comer un poquito mejor en esos 30 días, ¿no? Pero después te botarán. Y entonces dirás, yo en una ocasión tenía como una ilusión y entonces como que me desconecté y ¿qué habrá sido de eso? La verdad que es bastante interesante porque son procesos que se viven a diario de manera continua. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de eso que se llama comprensión. Porque si un negocio, si una oportunidad nos abre las puertas hacia la vida, entonces uno dice, pues debo comprometerme con la oportunidad. Porque no es la oportunidad de otro, es mi oportunidad. O sea, no es el negocio de otro, es mi negocio. No es la empresa de otro, es mi empresa. Entonces actuamos en cierta manera indolentes porque a veces pensando que le hacemos de alguna manera el feo a una oportunidad, a un modelo de negocio, cuando lo estamos haciendo a nosotros mismos. Porque si ustedes se preguntan, en el momento de que ingresaron o que los ingresaron, como sea, nunca les hicieron el feo.
¿De verdad que nunca les hicieron el feo, ni los colocaron así como en consideración, ni los pusieron a esperar? Más bien ustedes pusieron a esperar quizá a la persona que les presentó, porque pues, el no entender permite que se den esas licencias, pero realmente en ningún momento de esa oportunidad que usted tiene hubo un rechazo hacia usted. En ningún momento le dijo que estaba muy gordo o muy flaco, que no cumplía el perfil. En ningún momento le nada de esas cosas, sino simple y llanamente le aceptó. Entonces ahí es cuando uno dice, mire cómo se dan las cosas, de sencilla, porque yo sé lo que pasa a una persona, a un ser humano profesional, sobre todo para ir a pelar la cara a que le den empleo. La persona tiene que someterse a muchas cosas que son indignas, son profundamente indignas, porque es como la dinámica del niño pobre y el niño rico. Hay un niño que tiene los zapatos rotos, pues ese equivale al niño pobre, y hay un niño, pues es rico y él tiene unos zapatos pues de la última moda, pero tiene otros que está como intentando regalarlos. El niño pobre, al ver esta situación, le dice al otro niño, ¿por qué no me regalas esos zapatos? Y el niño le dice, mira, tienes que ganártelos. Entonces el niño dice, ¿qué debo hacer? Entonces el niño dice, pues haz como un perro, ponte así en función de perro y empieza a ladrar. Empieza a ladrar y empieza a ladrar, empieza a ladrar, empieza a ladrar y te doy los zapatos. Entonces el niño pobre lo primero que hace es acceder. Coloca sus pies, sus manos sobre el suelo y empieza a ladrar, a jadear como un perro, ¿no? Pero alguien que le observaba decía, mira, este niño ha perdido su dignidad. Este niño ha perdido su dignidad, porque este niño cuando crezca venderá su apellido, venderá su estirpe, venderá su conciencia y venderá a quien sea, hasta su propia madre, por alcanzar un objetivo. Y eso es indigno, eso lo hace una persona sin dignidad. Digamos que este modelo de negocio lo primero que hace es devolverle la dignidad a un ser humano. Este modelo de negocio lo primero que hace es devolverle la dignidad al joven, al adulto, al anciano, al que tiene color, al que no tiene color, al de aquí, al de allá, al de lejos, al de cerca. Lo primero que hace es devolverle la dignidad. Porque cuando ustedes empiezan a comprender, a muchos jóvenes les hacen matoneo para contratarlos. La primera situación que me parece a mí terrible es que al joven le exijan experiencia sabiendo que es un joven que acaba de salir de una salchichería. Y sin embargo, se burlan del joven diciéndole, estás muy joven, o sea, no tienes experiencia. Eso es una humillación. Porque aparte de que es una humillación, es una burla. Porque por ser joven, ¿cómo va a tener experiencia si acaba de abrir los ojos? A la persona que lleva años, le van a decir, usted tiene mucha edad. Que eso también es una gran ofensa a un ser humano. Eso es una gran ofensa al ser humano. ¿Por qué? Porque se está colocando en una figura indigna, está perdiendo la autonomía, está perdiendo el poder, está perdiendo la condición de humanidad, la condición de ser humano. Pero la persona, al no comprender, se somete a esa situación. ¿Por qué? Porque están pujando 50,000 por una vacante. Entonces, claro, eso es la misma situación que ocurría cuando pasaba el semáforo en rojo. La gente ve que alguien hace, que se lanza y se lanzan porque se lanzan.
Y eso es una tontería, hay que observar, hay que darse cuenta si uno es capaz de hacer lo que el otro está haciendo o si uno puede tomar una mejor opción, si uno puede abrir la imaginación y decir, ¿por qué yo tengo que hacer eso cuando puedo hacer algo más importante y es valorarme a mí mismo y encontrar algo que me empodere, que me fortalezca de tal manera que encuentre mi norte? Y eso se llama comprensión empresarial, porque la forma más práctica de uno salir de una situación de sometimiento, de una situación de humillación, de una situación de servilismo, de una situación de eso que se llama subordinación, es siendo autónomo. Entonces uno dice, ¿cómo no voy a ser yo una persona agradecida, de entrada agradecida, porque alguien que no me ha visto, nunca me ha visto defectos para una oportunidad? ¿Cómo va a ser yo desagradecido con algo tan maravilloso? Porque esto es más allá de una cuestión humana. Esto viene más allá de eso que nosotros vemos tradicionalmente. Entonces uno dice, claro, yo tengo que aprender a comportarme como un empresario. Yo tengo que aprender a conducirme como un empresario. Yo tengo que aprender a poder transmitir, a aprender a comunicar. Porque la parte clave dentro de la comprensión empresarial es la comunicación. Porque a veces ve uno personas que no saben comunicar. Y es decir, no saben comunicarse empresarialmente. Entonces, al no saberlo, pues obviamente no va a haber eso que la persona desea, eso que la persona anhela. Y por eso digo que el éxito no es una cuestión de merecimiento, porque toda persona que hace lo que hay que hacer, que no es una cosa difícil, simple y llanamente sembrar, esa persona obtiene sí o sí el concepto de una persona exitosa, porque de por sí ya ese es exitoso. De manera que en ese orden vamos avanzando y vamos comprendiendo cosas que nos van llevando a darnos cuenta de lo importante que es comprender. Porque si no comprendemos, no obtenemos. Si no comprendemos, no obtenemos aquello que creemos tener, aquello que decimos tener. Por esa razón, se deja en poco muchas cosas. Y lo irónico de eso es precisamente cuando las personas no entienden algo, que una cosa es no entender y otra es no comprender. Entonces, sin embargo, las personas creen saber. Entonces, las personas tienden a tornarse renuentes. O sea, que como por si algún arte de magia o algún artilugio se les fuera a resolver el problema que van cargando quizás inclusive muchas generaciones atrás. De manera que todo eso tiene que ver con la importancia de comprender, porque esto es para resolver un problema. Y el gran problema de la humanidad es un problema existencial. O sea, ante un problema existencial decimos, ¿cómo podemos resolver un problema existencial con una figura empresarial? Pues por eso mismo que se decía hace un rato. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que restaurar es la autonomía. Es la autonomía. No sé si ustedes han visto, pero cuando ustedes se acercan a un negocio propio de una persona, si sea la figura del autoempleo, la persona es autónoma. La persona decide atenderle o no atenderle, o sea, se da el derecho de admisión. Entonces uno se pregunta, ¿en qué fases yo me doy el derecho de admisión? ¿En qué fases yo me doy el derecho de no ir mañana a algún lugar específico? ¿En qué fase me doy ese derecho? Entonces uno dice, claro, ahí es donde está la parte clave, y ese es el problema existencial. Porque ustedes ven, la mayoría de personas quejándose, y si ustedes tienen memoria se dan cuenta que la persona, ustedes se la encuentran 10 años después y está con la misma queja. Eso hace ya a la persona como un poco alienada. Hace a la persona alienada porque uno debe ser consciente que la está embarrando en la vida con uno mismo. Uno debe ser consciente que uno lleva cargando un problema, que el problema no se va a ir si uno no toma la decisión, si uno no toma la determinación de sacarlo.
de accionar en algo específico. Entonces, por eso ustedes ven a muchas personas dependiendo de figuras estatales, figuras gubernamentales, de otras cosas. Cuando nosotros vemos que la misma tecnología, que el mismo desarrollo de ese espacio-tiempo ha desconectado. ¿Se dan cuenta ustedes que hoy hay menos cables? Hoy hay menos cables. No está de más que en los futuros días los niños nazcan sin cordón umbilical, o sea, sin cable, ese cable que conecta, ese cable que hace la dependencia. Entonces ya el cable está desapareciendo. Ya nosotros vemos los teléfonos y los teléfonos vienen ya inclusive sin conector, ya viene con un aparato para colocarlo ahí como si eso fuera una fábrica y se carga automáticamente. Entonces todo eso nos está diciendo la importancia de comprender la vida, de comprender nuestra existencia, de comprender lo que tenemos. ¿Para qué? Para que eso haga migración de nuestro cerebro a cosas importantes, porque necesitamos vivir. No es el hecho de que respiremos, no es eso, no significa vida. No es el hecho de que toque estar de lunes a domingo con un trabajo, porque hay mucha gente que hoy está en un trabajo de lunes a domingo, porque si lo descuida, se lo dan a otro. Todo eso tiene que ver con la comprensión y la importancia de emprender es ahí donde radica. ¿Por qué? Porque llegamos a los dos puntos, digamos, neurálgicos de un ser humano, que es la dignidad, que es la autonomía. La autonomía lleva a una persona a estar próxima a lo que se llama la realización. La realización, que eso es muy importante para un ser humano. Dentro del concepto de la comprensión de negocios, hay muchas cosas que ya dependen de nosotros. Inclusive, en este modelo en particular, se absorbe de alguna manera, mucha negligencia, diría yo, mucha incomprensión. ¿Por qué? Porque hay apalancamiento. Hay apalancamiento, que esa es una de las cosas en las cuales la comprensión de la vida nos lleva a entender la importancia de una empresa apalancada. Esta es una empresa apalancada. Este espacio hace parte del apalancamiento, que nos ayuda a todos y que es un espacio que no está restringido, es un espacio que no tiene ningún tipo de restricción, porque de algo que comprendemos desde el punto de vista existencial y a mi modo de ver, es algo muy importante, es que es el conocimiento. O sea, el conocimiento es importante, y ahora que se habla de los amigos y todas esas cosas, si uno valora a un amigo, debe de sumar, es decir, debe contribuir a que ese amigo sea mejor, y eso representa suministrarle conocimiento. En este modelo empresarial, sobre todo, digamos, la figura de este equipo denominado alta nivel está basado en la educación. Y aquí estamos constantemente bombardeando libros. No bombardeamos chismes, nada, sino libros. ¿Libros por qué? Porque estamos colocando a la persona frente a la información. ¿Para qué? Para que la persona no trague entero. Eso es algo muy importante. Es eso de poder suministrar, digamos, las fuentes de la información, porque la información es lo que empodera, la información es lo que restablece a un ser humano, digamos, en este caso, con autonomía en la opinión, autonomía en la exposición, porque eso es sumamente importante. Cuando una persona está en una figura, digamos, donde no tiene autonomía, la persona no puede decir lo que piensa y lo que siente. Acá podemos decir lo que pensamos y lo que sentimos de una manera responsable, y estamos siempre respaldados, ¿por qué? Por la información. Por eso estamos siempre suministrando libros, desarrollando el hábito de leer, para que ninguna persona pueda decir que está a la ciega, para que ninguna persona pues obviamente pueda sentir aludida, porque queremos la gente, y lo primero que hacemos es como tratar de extirpar un poco los paradigmas que hacen que la gente sea improductiva, que la gente sea sobre todo incomprensiva, que las personas sean
diligente, todo eso que evita que la persona avance, surja. Entonces estamos aquí a la mano, siempre siendo diligentes, siempre siendo responsables. ¿Por qué? Porque eso hace parte, digamos, de la honestidad, eso hace parte de la moralidad, porque si algo entendemos nosotros de la empresa es moral, la empresa es moral. Y ahora que decía, todo esto obedece a ese marco en el cual nos movemos nosotros, o como está diseñado este mundo, este sistema de mundo, que está en un marco judeocristiano. Entonces, por eso se enfatiza mucho sobre el leer, sobre educarse, que es muy importante, porque en algún momento ustedes se dieron cuenta que el texto mayor dice, no robarás, no envidiarás, ¿no? Estamos hablando de cosas importantes, o sea, entonces para uno tener las cosas, se da cuenta de que no debe robar, eso de expropiar no es correcto, eso no es una función moral, eso de envidiarlo de los demás no está bien, eso de quitarle al que tiene para darle al que no tiene, eso es incorrecto desde todo punto de vista, y todo eso tiene que ver con la comprensión empresarial. ¿Por qué? Porque antes de estirar la mano, porque sería muy indigno, alguien dijo, a pedirme da vergüenza, entonces uno dice, ¿por qué yo tengo que estirar la mano cuando yo puedo producir? ¿Por qué debo estirar yo la mano cuando yo estoy formado también como una persona digna para tener autonomía y para tener abundancia? Que la abundancia, desde el punto de vista empresarial, es como la fructificación de una persona honesta. O sea, la misma honestidad hace que la persona prospere. ¿Por qué? Porque la persona honesta debe ser productiva. Entonces, tenemos desde luego un negocio que es muy productivo. Una empresa que es muy productiva. O sea, la empresa, como decía hace un rato, ideal. Cuando alguien le pregunte, yo tengo la empresa ideal. Usted dice, pero usted que se ha creído, no importa, pero tengo la empresa ideal y se la puedo compartir. Pero tengo la empresa ideal. Usted debe tener los argumentos para explicar por qué su empresa es ideal, por qué su empresa está diseñada para que sea asequible a cualquier ser humano, porque cualquier ser humano quiere un negocio propio donde no lo roben, porque la gente ya ha tenido negocios donde los roban, donde trabajan mucho y al final le pagan a todos y se quedan sin plata, donde demanda mucho tiempo. Este negocio, esta empresa es distinta, es la empresa de todos, para todos. Y de ahí que dentro de la comprensión, lo primero que uno entiende es que la gente no comprende, y eso es lo que hace maravilloso tanto la empresa como el negocio. No porque la gente no entienda, sino porque hay que hacer. Entonces uno empieza eso a indagar por qué no comprendemos algo tan maravilloso, por qué no comprendemos algo tan maravilloso, que es lo que realmente debe hacer un niño desde los 3 años de vida. Empezar a forjarse su espíritu empresarial. ¿Para qué? Para que no sea dependiente de nada. Porque cuando uno empieza a tomar conciencia, que justamente es lo que este modelo empresarial, porque a mí particularmente este modelo empresarial me hace tomar conciencia de mí mismo. Entonces, por esa razón, insisto de una manera inteligente en hacer que las personas, o en ayudar o a conducir o a intuir a que las personas tomen conciencia de ese espacio-tiempo y no hagan cosas improductivas, porque hay muchos trabajos improductivos, como hay muchas carreras improductivas, porque realmente entendemos ya en qué consiste la vida, que no es más que un espacio-tiempo que gira desde el nacimiento hasta la muerte. Esa es la vida, no hay más, familia, no hay más, esa es la vida. Entonces, no es que a uno le diga, no, para que usted pueda vivir tiene que hacer esto, tiene que trabajar de 8 a 5, tiene que trabajar los domingos, tiene que hacer esto, tiene que endeudarse, tiene que sufrir, tiene que salir a hacer marchas. Eso no es vivir. O sea, hemos vivido engañados. ¿Por qué? Por no comprender. Por no comprender. Entonces, en la medida que uno comprende, automáticamente empieza a sentir distinto.
a sentir distinto y obviamente por la misma coherencia uno empieza a adherirse a eso que comprende. A eso que comprende. Entonces, digamos, el negocio que salva vidas es el que usted y yo tenemos. El negocio que restaura vidas es el que usted y yo tenemos. El negocio que resuelve problemas es el que usted y yo tenemos. De manera que eso es importante porque mientras no comprendemos, entonces vamos a ser un poco, diríamos, intermitentes en la comunicación. No estamos seguros. No sé si hacer este negocio o buscarme un empleo. No sé si hacer el negocio o alistarme en el ejército. No sé si hacer este negocio o inscribirme en la universidad. No sé si hacer este negocio o ponerme, no sé, ahorita que está de moda delinquir. O sea, son cosas bien locas. Entonces decimos, no, lo que yo tengo es que entender, lo que yo tengo es que comprender qué tengo para ser una persona que tenga que aportar a la sociedad, que tenga que aportar al mundo. O sea, que esto me acerca a Dios. Y esto me hace más autónomo y me hace más coherente hacia Dios. ¿Por qué? Porque demanda de mí acción, demanda de mí sobre todo acción, porque si usted sabe hacer algo y no lo hace, pues está en problemas garrafales. En problemas garrafales porque esa es la importancia. Entonces, cuando nosotros tenemos un negocio como este y no estamos en función del negocio, estamos cerrándole la puerta a mucha gente, a muchísima gente que irá, o sea, nos puede tomar como parte, digamos, de la ecuación de eso que se llama estadística. Ustedes saben que cuando se mira estadísticamente a la sociedad, se dice que unos pierden y otros ganan. Yo siempre digo, la estadística es inexorable, pero lo que sí podemos nosotros hacer es colocarnos en la parte favorable de la estadística en todo momento. En todo momento. Entonces, no soy yo la persona que sea el obstáculo para que otras personas digan, no lo hago. O yo conozco a uno que estuvo en eso y ya se achurreteó. O que yo conozco a alguien que estuvo en eso y no ganó. Cuando este es justamente un negocio para ganar. Y eso tiene que ver con la comprensión. Tiene que ver con la comprensión porque cómo se gana en el negocio. En el negocio se gana muy fácil, de verdad que es muy fácil. Y lo digo fácil en todo el sentido de la palabra, con la responsabilidad. ¿Por qué? Porque el hábito que tiene todos y cada uno de ustedes de consumir, ese hábito le ha creado las ideas a muchas empresas. Entonces, la mayoría de las empresas minan las casas de ustedes, las minan, todas las casas de ustedes las minan sus hábitos, sus gustos, sus preferencias, las minan. Y entonces les crean productos para satisfacer sus gustos, sus preferencias, sus hábitos, pero no tienen ninguna retribución. Entonces, este modelo empresarial tiene esa particularidad que le genera a usted una retribución por lo que usted ya viene haciendo durante toda la vida. De manera que eso hace la diferencia. Entonces uno dice, ¿por qué no ganar? Porque uno dice, hay gente que dice, no, yo no gané nada. Y dice, no, error, o sea, tuvo que haber ganado. Y obviamente, claro, la persona que gana, pues no se larga porque gana. Y ahí que responsabilidad de usted como empresario, que sus equipos siempre les muestre cómo es que se gana. ¿Cómo es que se gana? ¿Por qué? Porque tenga en cuenta que lo que ellos se ganan es de ellos. Y a pesar de que usted gana por ellos, ellos ganan, o sea, ellos ganan y no es que lo de ellos les saque de ellos para darle a usted, no, eso es una parte. O sea que cómo no hacer que las personas ganen. Hay personas que dejan perder, por ejemplo, los bancos de puntos y ocurre que eso no se lo dan al patrocinador, eso se queda por ahí, como dicen, en el espacio. Y entonces todo eso se da porque en muchos casos es porque no hay una comunicación, digamos, efectiva de cómo ganar, cómo enamorarse del negocio, cómo entender que eso es mejor que tener la peluquería, la zapatería, la droguería, la revueltería, la fábrica, lo que sea. Es mucho mejor y lo puede hacer cualquier persona porque, como digo, es ayudarle a una persona que gane. O sea que eso también tiene que ver con la comprensión. La mayoría de la gente no comprende y esto viene tan
tan de los cabellos, que lo más irónico es que hay personas que inclusive no comprenden cómo comprar. No comprenden cómo comprar. Digamos, hay personas que tienen como compromiso empresarial hacer 50 puntos. Otros hacemos 100, pero eso es otro tema. Pero 50 puntos. Y hay personas que una vez hacen 50 le meten 200, 300, 500, hasta 1000 puntos cuando no se requerían sino 50. Eso tampoco, eso se llama la no comprensión de la compra. Imagínense, de la compra, aprender a comprar en su código. Se supone que si yo tengo un código y si a mí me corresponden sean 50 o 100 puntos, cualquier punto adicional debo colocarlo a la profundidad para que eso haga un autorretorno. Para que eso haga un autorretorno. Que la persona no quiere, digamos, hacerlo empresarialmente y que quiere vender con mayor razón. Gana por el producto que compra para vender y gana por los puntos que le suben. Porque independientemente de que no quiera hacer el negocio, tiene también una retribución. O sea que hay una doble e inclusive una triple compensación. Pero al no comprender cómo hacer las compras, entonces se pierde de esos beneficios, y eso es algo que ocurre, o sea, ocurre con una naturalidad que uno dice increíble. Por eso es que es maravilloso todo este tema empresarial. ¿Por qué? Porque nos ayuda, digamos, a comprender y lo más importante, a compartir eso que vamos viendo en el camino, que le ayuda, desde luego, a muchísima gente, porque como todo esto queda, digamos, refrendado en videos, y eso sirve para retroalimentarse, de manera que eso es muy importante, comprender el tema empresarial, o sea, la comprensión empresarial es fundamental, porque nos resuelve el 99.9% del problema. De cualquiera de los problemas que tengamos, nos lo resuelve tener un compromiso empresarial. Porque yo sé que hay personas que tienen compromisos laborales, o sea, tienen compromiso con sus empresas en función de empleados. Hay personas que en este momento están realizando informes, cuando deberían estar haciendo, no sé, eso que llaman el ciclo de éxito para favorecer a otras personas y favorecerse a sí mismo. O sea, eso tiene que ver con la comprensión empresarial. Tengamos en cuenta siempre que todo esto nos ayuda sobremanera a crecer, nos ayuda sobremanera a desarrollarnos, porque somos empresarios, somos hechos de otro material, somos hechos de otro linaje, somos hechos con otra vibración emocional, con otra manera de pensar. Eso es lo que hace la diferencia, y tenemos que admitir que somos diferentes, porque pues si sería, pues por ser iguales, eso es que de pronto de alguna manera nos sentimos un poco como que no era el punto. Entonces necesitamos hacer justamente el cambio, porque de eso se trata la vida. Entonces admitir de que somos diferentes. Yo admito de que soy diferente, no en el sentido de que ande pisoteando a la gente o creyéndole más, sino admito de que soy diferente. ¿Por qué? Porque entiendo que la autonomía es prioritario. Entiendo que la dignidad es prioritario. Entonces no hay barreras para mí ver la vida, ver el horizonte. Entonces simple y llanamente, de hecho, ese mismo estilo de vida termina siendo altamente seductor, porque las personas dicen, bueno, ¿y este qué hace? ¿Y este a qué se dedica? ¿Y esto qué? ¿Y este por aquí? ¿Esto por acá? Entonces la gente empieza con las sospechas, ¿no? O sea, eso es bastante intuitivo, sumamente intuitivo, que nos ayuda. ¿Por qué? Porque entendemos la importancia de la autonomía, la importancia de la dignidad, que eso para mí es fundamental. Y todo eso tiene que ver con comprensión. Reitero, comprensión es diferente a saber. Podemos saber cualquier cosa, cualquier profesión, pero no comprender la profesión ni la cosa. Como muchas veces creemos vivir, pero no comprendemos para qué vivimos. Adelante, Andrés.